educación técnica o profesional. Ahora, dicho esto, quiero detenerme unos minutos en reflexionar con ustedes algunas cuestiones, y ya no como director ejecutivo del INEC, sino de verdad como colega, como compañero. Y hemos hecho un gran esfuerzo por la inclusión, porque la inclusión no vino de la mano de la bondad divina solamente, vino de la mano de todo esto que hemos mencionado y que estamos llevando adelante. Y como lo dijo nuestro ministro, para nosotros la calidad es con inclusión. La calidad sin inclusión es facilismo, dijo el ministro, y yo agregaría, es darwinismo educativo. Es esa mirada técnica de la discriminación y de la exclusión. Pero tenemos que mirar para adelante. Este Congreso es eso, es un ámbito donde vamos a discutir fundamentalmente lo que nos falta. Deténganse poco, y los compañeros de UDA sí lo hacen siempre, desde la conducción, Sergio y demás. Detengámonos poco en lo que tenemos y miremos lo que podemos seguir teniendo, lo que nos falta. Los que en algunos casos no son deudas. Algunos dicen hoy, pero entonces ahora es que tenemos nuevos desafíos, porque aquello que era un desafío hace 10 o 5 años atrás, hoy ha dejado de serlo. La agenda de hoy no es la misma que la agenda de hace 5 años atrás, no porque aquella era más larga y esta es más corta, sino porque aquella agenda seguramente, o esta agenda, contiene problemas que gracias a que muchos otros problemas fueron resueltos, hoy es posible tan solo pensarlo. Tenemos lío con los pibes que se nos van de la escuela. Fíjense, si uno mira toda la trayectoria, y no digo que esto sea el problema, porque ¿cómo no pensar que íbamos a tener estos problemas, entre otras cosas, si, por ejemplo, en muchas escuelas secundarias argentinas hoy el 50% de los chicos son primera generación de estudiantes secundarios? Ustedes saben lo que nos marca, o lo que marca la biografía, no del chico, lo que marca la biografía familiar, las posibilidades de insertarse en las escuelas. Los estudios internacionales de evaluación dicen, los chicos que tienen libros en la casa tienen mejor posibilidad de trayectorias educativas exitosas, como si fuera que el libro, por solo tenerlo, no, ese libro que está en la casa representa no solo la posibilidad de leer, sino también la posibilidad y representa una familia más preocupada por la educación, una familia más preocupada por la cultura. Pero estos son los tiempos que tenemos que abordar. Yo no digo, y esto quiero ser muy claro, lo dijo el ministro y lo reitero fuertemente, para nosotros no hay dilema entre inclusión y calidad. Muchos de ustedes seguramente vienen del palo de la matemática y van a entender claramente, o de la técnica, de las ciencias duras, como dicen algunos, y van a entender lo que digo. Para nosotros inclusión y calidad son dos términos de un mismo binomio, y un mismo binomio que se resuelve en una X que se llama justicia educativa. Estos no son ni los tiempos de la calidad ni los tiempos de la inclusión, son los tiempos de la justicia educativa, son los tiempos de acceder a ese derecho que es completar la educación hasta terminar el secundario. Y tenemos estos problemas que tienen ustedes ahí. Tenemos que un 17% de los pibes se nos caen en el año 10 de la educación secundaria, que un 10% se nos cae en el año 11 porque abandona, que un 18% se nos cae en el año 12, que un 11%, casi un 12%, repite en el año 10, y ustedes saben que la repitencia es antesala del abandono. Y esto es para toda la educación secundaria, donde egresa hoy el 58% de los chicos que van a esa escuela secundaria. Y si miramos los números de nuestra querida escuela técnica, corren
de la misma manera, corren parejos con toda la educación secundaria, en algunos casos con algún grado de seriedad mayor. Solo el 54% de los chicos consigue egresar de nuestras escuelas. Muchos hoy van a poder hacerlo gracias a Finestec, pero la preocupación y la pelea es para que lo puedan hacer en tiempo y forma. Yo sé que la escuela, y ustedes lo saben, la escuela cambió. Esto que les decía, no es la misma escuela esta de hoy con el 82% de los pibes estudiando que nuestra escuela. Perdone si los incluía todos, veo que hay algunos que son bastante más jóvenes que yo, así que los excluyo. Que aquella escuela de los 60 o de los 70, donde éramos el 65, el 60% de la población en condiciones de ir a la escuela secundaria, quienes íbamos a la escuela, quienes realmente íbamos. Éramos todos más iguales, éramos más homogéneos, nos peinábamos todos más o menos igual, nos vestíamos más o menos todos igual, porque llegar a ese lugar que era la escuela secundaria significaba que había que comportarse de determinada manera. Hoy está el 82% de nuestros pibes en la escuela. Ya no son todos iguales, ya son todos diferentes. Algunos se peinan, otros no se peinan. Algunos se visten con pantalones largos, otros todavía usan la bermuda. Algunos van en zapatillas, algunos van en hojotas, ¿sí? Pero ¿qué esperábamos? ¿Que fueran otros? Si fueran otros, seríamos esos, seríamos ese 50% que íbamos y el 50% que no iba, no iba. Y entonces hay que pensar desde ahí esta nueva escuela. Me parece a mí que este es el desafío. Algunos se llenan la boca diciendo no, porque este es el mundo del conocimiento y hoy el conocimiento es una necesidad. Sin embargo, después dicen, pero no todos están para tener al alcance de la mano ese conocimiento. Nosotros, muchos de los que estamos acá, muchos de los que tenemos algún camino recorrido en esto, tenemos una escuela que nos ha enseñado, una escuela de doctrina que nos ha enseñado que donde hay una necesidad hay un derecho. Y por eso la educación en la Argentina hoy es un derecho, no es obligatoria. Lo que es obligatorio es la posibilidad del Estado de garantizar el derecho a esa educación. ¿Por qué hay que pensar que no todos los chicos pueden? ¿Por qué hay que pensar que no todos los chicos quieren? A veces, detrás de ese no todos pueden, no todos quieren, se esconde veladamente algún deseo más interno que es no todos deben. Y esto es contra lo que tenemos que luchar. La educación en la Argentina ha dejado de ser, y la educación secundaria por supuesto, ha dejado de ser un privilegio. Ha dejado de ser un privilegio para pasar a ser un derecho. Ayer reflexionábamos con algunos compañeros mientras cenábamos. ¿Por qué a la educación primaria? ¿Alguien dice que tiene la carrera primaria? ¿Alguien completó de los que están acá la carrera primaria? No, hicimos la primaria, ¿no? Hicimos la primaria. Y después te preguntan, ¿hizo la primaria? Sí, muy bien. ¿Y en el secundario qué carrera siguió? ¿Siguió bachiller? ¿Siguió técnico? Y de ni hablar si hablamos de la educación superior. La idea de carrera, yo digo, esa idea de carrera en el nivel secundario de la Argentina es la que hay que desterrar a partir de que esta sociedad dispuso que la educación secundaria era obligatoria. Porque la idea de carrera supone que alguno llega primero, que alguno llega después, que alguno se queda en el pelotón de cola y que alguno abandona en alguna vuelta o en algunos metros, según la carrera de qué se trate. Y entonces hay que recrear para la escuela secundaria en la Argentina este sentido de obligatoriedad y de derecho
que nos ha llevado casi 100 años lograr para la educación primaria. Y no nos podemos tomar el tiempo ni el lujo de pensar que nos va a llevar 100 años para adjudicarle este sentido a la educación secundaria. Insisto, pensemos la escuela secundaria desde allí, desde la escuela secundaria como un derecho, el derecho al acceso al conocimiento, que es un derecho en sí mismo, pero que además es un derecho, como yo le digo, anterior a otros, porque es el derecho anterior al derecho a trabajar. El 50% de los pibes que no trabajan en la Argentina no tienen completa la escolaridad. Es un derecho a trabajar en un trabajo registrado, en un trabajo decente. La gran mayoría de las personas que trabajan en el sector informal no tienen completa la escolaridad. Es un derecho a un trabajo sindicalizado. La mayoría de las personas que no tienen la escolaridad completa, en muchos casos, no tienen acceso a la sindicalización. Entonces creo que tenemos algunos desafíos que digo, no son para los próximos 100 años, son para los próximos 5 años. Hacer que nuestros pibes egresen. Yo les digo, tenemos este programa Finestec, pero por favor, colegas, amigos, compañeros, miremos a los que hoy están en el último año. Hoy, mayo, ya tenemos seguro en nuestras escuelas pibes, a los que ven, pibes y pibas, a los que vemos que hay que ponerles una mano para que en noviembre egresen, para que en noviembre terminen. Miremoslos, no están cayéndose poco antes de la meta de llegada. No es una carrera el secundario en la Argentina en ese sentido de la palabra a la que me refería antes. Miremos a los pibes que pasan del primer ciclo al segundo ciclo, o del ciclo básico al ciclo superior. Algunos nos dicen, pero es que algunos chicos descubren ahí que la técnica no es para ellos. Bueno, si la técnica no es para ellos, acompañémoslo a la no técnica, acompañémoslo a que completen su escuela secundaria, pero además hagamos ante todo que la escuela técnica sea también para ellos. Miremos a los que ingresan, porque es un mundo nuevo la escuela secundaria y es un mundo nuevo la escuela técnica. Tenemos 4 o 5 horas de primaria, depende del caso, ¿no? 2 maestras, 3 maestras, y de repente tenemos 8 horas de escuela, 10 profes, 5 maestros de taller, ¿no? ¿Cuánto hemos pasado nosotros por esa vicisitud y ese aprendizaje no forzado o forzado que era incorporarse a la escuela? Digo, en la Argentina, y con esto termino, la educación efectivamente es un derecho, y nuestra ley de educación dice es un derecho y una obligación hasta la terminalidad del secundario, y es un derecho garantizado por el Estado. Ese Estado que somos, el Estado nacional, encaramado hoy en un gobierno nacional, que somos los estados provinciales, con sus gobiernos provinciales, pero que también somos todos y cada uno de nosotros como docentes, como directivos, como inspectores. Nuestra profesión, y ustedes lo vieron allí, no es, yo no sé si se siguen usando estas palabras, pero nuestra profesión, la docencia, no es una profesión para ejercerla, no es lo que se llamaba una profesión liberal o una profesión independiente. No, somos docentes para ejercerlos en el ámbito bajo la paraguas del Estado. Lo vimos ahí, el 90% de nuestras escuelas, el 90% de nuestros pibes están en instituciones estatales. Y aún debería decir, aquellos que están en instituciones privadas están bajo la tutela del Estado. De manera que cuando nos incorporamos a la docencia, cuando elegimos la docencia, elegimos ser parte de ese grupo privilegiado que decía el ministro, que somos el Estado educador. Nosotros, las gestiones, llegamos mejor o peor hasta la puerta de las escuelas. Cuando la puerta de la escuela se cierra a las 8 de la mañana, porque ya ingresaron todos los pibes, el Estado ahí son los directivos, son los colegas de los sectores
de mantenimiento, el personal auxiliar, son los administrativos, y cuando se cierra la puerta del aula o la puerta del taller, es el profe, es la profe, el Estado presente frente a esos 20 o 30 o 5 o los que fueran, pibes o pibes, que mírenles la cara como se la miran todos los días, y estoy seguro que ustedes, mejor que yo, que circunstancialmente a veces ya no los tengo tan cerca, nos miran depositando una nueva esperanza. Nos miran, aún ese, que como decía el ministro, el malo de la película, nos mira depositándonos una confianza. Ellos también quieren ser capaces de terminar la secundaria. El 80% de los pibes que no terminan la escuela secundaria, cuando uno les pregunta ¿qué te pasó?, dicen: me mandé una macana. Me mandé una macana. Ellos quieren terminar la escuela secundaria. Esas familias quieren que sus hijos sean capaces de terminar la escuela secundaria porque quieren poner uno de ellos en lo más alto del sistema educativo. Nos decía unos días atrás el rector de una universidad de estas nuevas a las que se refería el ministro del conurbano bonaerense, nos contaba una anécdota y nos decía: muchos de los chicos y las chicas que vienen a inscribirse a la universidad vienen con sus padres, vienen acompañados de sus padres a inscribirse. Nosotros, seguramente muchos de los que estamos acá, cuando fuimos al profesorado, cuando fuimos a la universidad, fuimos a hacer casi un trámite administrativo, era la inscripción. ¿Qué tenés que llevar? La fotocopia de esto, el certificado de aquello, era un trámite administrativo. Muchos de esos chicos y chicas que hoy van a esas universidades van acompañados de sus familias. ¿Y por qué? Lo decía el ministro, en algunos casos hasta el 90% de ellos son primera generación de estudiantes universitarios. Y esa familia siente el orgullo y la dignidad de haber puesto uno de ellos en la universidad. Cuando los padres nos dicen a nosotros: ponga una escuela técnica, necesitamos una escuela técnica, nos están diciendo: queremos poner a nuestros hijos en el secundario, queremos tener esa dignidad de poner a nuestro hijo en el secundario. Parafraseando aquella frase que hizo célebre el cine argentino, seguramente en vez de decir mi hijo el doctor, podríamos decir mi hijo el técnico. Así que yo sé que contamos con ustedes, por eso traer estos números no es para bajonearnos ni mucho menos, es para redoblar la apuesta. Decía el video que vimos recién y que presentó Jorge, decía: este tiempo se trata de enseñar a aprender. Y a mí me gusta, y disculpen que termine con una cita, pero a mí me gusta aquella frase de José Joubert que decía: y a enseñar es aprender 2 veces. Así que en este tiempo de educación como derecho, en este tiempo de educación como obligatoriedad, seguramente tenemos que enseñar más. Y para enseñar en este tiempo tenemos que aprender de nuevo. Muchas gracias. El director ejecutivo del INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, licenciado Eduardo Arangundi. Lo invito. Miembro del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, con ustedes el maestro mayor de obra Jorge Alberto Zavala. Buenas tardes a todos. Es un gusto muy grande
estar nuevamente en un congreso de esta magnitud que ha organizado la Unión Docentes Argentinos juntamente con la Federación Argentina de Colegios de Técnicos. Recién escuchando al profesor Aragundi, tomó la visión netamente docente, pedagógica. Quizás mi exposición va a ser diferente porque voy a hablar como profesional técnico. Un profesional técnico que representamos con nuestra federación a los demás colegios profesionales. Esos colegios profesionales matriculan a los alumnos que ustedes están preparando en las escuelas técnicas. Y creo que los egresados, nucleados en los colegios profesionales de técnicos, tienen mucho que decir para ayudar a su formación. En esta oportunidad, la organización de este congreso me ha pedido desarrollar el profesional técnico frente al mundo laboral. Y cuando hablamos del profesional técnico frente al mundo laboral, indefectiblemente tenemos que hablar de la formación de ese profesional técnico para ubicarlo luego frente al contexto del mundo laboral. El éxito o el fracaso para su inserción en el mundo laboral va a depender directamente de su formación. Y su formación va a depender de los funcionarios de turno que tienen que aplicar y elaborar políticas sobre educación técnica profesional. Además de la calidad de los planes de estudio y también el nivel de su currícula. Pero sobre todas las cosas, a mi entender, va a depender también del compromiso que tienen que asumir sus formadores, o sea, ustedes, los docentes. Los colegios profesionales de técnicos, como les decía inicialmente, son las entidades que habilitan para la profesión, para el ejercicio profesional a los alumnos que egresan de las escuelas técnicas. Y estos colegios profesionales se transforman en sensores que detectan las virtudes como también la deficiencia en las que fueron formados. A mi entender, una de las cuestiones y uno de los temas quizás que los profesionales técnicos sentimos a nuestras espaldas es que se nos considera simplemente como una educación secundaria. Si bien en el sistema educativo nacional estamos dentro de educación secundaria, pero somos de nivel técnico. ¿Qué es lo que nos diferenciamos del resto de lo que es el nivel secundario? ¿Y por qué digo esto? Nosotros